Querido Dios y Padre, antes de abrir tu palabra en esta mañana, queremos pedir tu bendición y la dirección divina de tu Espíritu Santo. Bendice a todas las personas que están aquí en este lugar santo. Han venido con corazón sincero para escuchar tu palabra. Me escondo detrás de ti, Señor, para que ellos te escuchen a ti y puedan mirar y leer tu santa palabra. Lo pedimos en Jesús. Amén. Mi Dios, te conocí y te amé. Ese es el objetivo que queremos lograr en esta mañana. Cuando vayas a casa, tú puedas decir: mi Dios, te conocí y te amé. Y te amo. Un versículo que tenemos en San Juan 17:3. San Juan 17:3 dice: pero esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, a Jesucristo, a quien has enviado. Esta es la vida eterna. Conocer a Jesús. Conocer a Dios, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esta mañana Dios tiene un mensaje para ti. Yo sé que tú estás haciendo un buen trabajo como padre. Yo sé que como adulto estás haciendo un trabajo excelente. Eres un buen hijo, un buen esposo, una buena esposa, un buen estudiante, un buen trabajador. Te desempeñas y haces trabajos excelentes. Pero Dios te dice: pero esta es la vida eterna, en que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Conocer a Dios de manera personal. Conocer a Dios por una experiencia personal. La forma en como yo conozco a Dios es diferente a la como tú puedes tener una experiencia con Dios. Yo te puedo hablar de ese Dios que conozco. Yo te puedo hablar de quién es Dios. Y podemos volver a cantar el himno: Señor mi Dios, al contemplar los cielos y mirar los astros miles que hay alrededor. Yo te puedo hablar de quién es Dios. Pero tú te vas a tener una vida personal con Dios cuando tú, por tu propia cuenta, lo busques y tengas una experiencia personal. Y yo sé que cada uno de ustedes, si nos ponemos a escuchar ahora cómo fue que conocieron a Dios, escucharíamos diferentes formas, diferentes maneras de cómo han conocido a Dios. Yo lo conozco de una manera y ustedes lo conocen de diferente manera. El apóstol Pablo lo conoció cabalgando y cayó. ¿Quién eres tú? Y le dice la voz: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y esta mañana quisiera que analicemos la forma en cómo hemos conocido a Dios. Y cuando nosotros escuchemos un testimonio de otros, cómo lo han conocido, podamos glorificar a Dios, porque Dios es poderoso. En la lectura bíblica que leyó nuestra hermana al comenzar, ¿por qué el versículo? Yo me quedé pensando y me dice: Dios se preocupa para que conozcamos a Dios. Vamos a leer de nuevo Deuteronomios 32:7. Dice: acuérdate de los tiempos antiguos. Considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre y él te declarará. A tus ancianos y ellos te dirán. ¿A quién le está hablando este mensaje, este texto bíblico? ¿A quién creen? A los jóvenes. Aquí vamos a hablar acerca
aunque habla a todos, pero a los jóvenes, dice, acuérdate de los tiempos antiguos. Considera, ¿qué cosa? Los años de generación y generación. ¿De qué está hablando aquí? De historia. ¿Es importante la historia? ¿Es bueno conocer la historia? Es bueno no olvidar la historia. En la escuela, lo primero que te enseñan también es la historia de nuestros antepasados, nuestros orígenes, quiénes fueron, quiénes son, ¿verdad? En cada país hay una historia y te enseñan la historia para que no olvides de qué generaciones han venido detrás de ti y quiénes, cómo comenzó todo. La Biblia te dice, acuérdate de los tiempos antiguos. No olvides la historia. No olvides de dónde vienes. No olvides quiénes son tus padres, quiénes son tus abuelos. Pero por si las dudas has olvidado un poco, dice, pregunta a tu padre, que él te declarará. Queridos jóvenes, esta invitación es para ustedes. Es necesario que cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, conozcamos a Dios por experiencia personal. Y si no lo sabes, y si no sabes quién es y cómo ha sido, pregúntale a tu Padre y Él te va a declarar las grandes cosas que Dios ha hecho por tu familia. Pregúntale a tus padres. Y si no, también a los abuelos. Si tus padres tienen un poco de historia y no saben, dice, pregúntale a tus abuelos. O si no tienes a tu padre al lado, podría ser también a tus viejos y ellos te dirán, ellos te contarán la historia. Primera cosa para poder conocer a Dios, queridos jóvenes, es conocer la historia, conocer quiénes han sido nuestras generaciones, quienes han venido de generación en generación. Pregúntale a tu padre y ellos te declararán todo. Vamos a ver la siguiente. Miren, hermanos, quisiera que abramos en Jueces 2:10. Puse aquí esta foto, esta letra se ve un poquito mejor, me parece bien. Miren, hermano, esto me llamó la atención cuando leí este versículo en Jueces 2:10. ¿Por qué razón? Si nosotros hablamos de Deuteronomios 32:7 y los jóvenes, las generaciones que han venido y que están ahora, reciben este mensaje de que pregúntale a tu padre y pregúntale a los abuelos, ellos te van a decir. ¿Por qué razón dice este Pablo? Y yo me fui más adelante leyendo Jueces, aún cuando vas a Josué, porque eso fue en Deuteronomio, pero cuando vas a Josué, te das cuenta de que pasó una generación. En Deuteronomio hay una generación, en Éxodo hay una generación y parte de Deuteronomio, esa generación se quedó en el desierto. La Biblia lo dice, si ustedes quieren probar, pueden leer la historia del pueblo de Israel. Esa primera generación quedó en el desierto, murieron, descansaron. Salieron la segunda generación, pero miren lo que dice Jueces 2:10. Y toda aquella generación también reunida con sus padres, fue también reunida con sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Cuál generación no conocía a Jehová? Otra generación. Está hablando de una tercera generación. La primera generación quedó en el desierto. Salieron del desierto y ya casi entrando a Canaán, entraron algunos, excepto Josué y Caleb, y ustedes conocen la historia. La segunda generación dice, y toda aquella generación fue también reunida con sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Olvidaron qué cosa? La historia. Olvidaron la historia.
Yo no sé si se les olvidó preguntarle a los padres y a los abuelos, pero este pasaje bíblico me menciona que esta tercera generación se olvidó de Jehová y de la obra de Jehová. Los milagros que Dios había hecho con el pueblo de Israel. Es por eso que el Señor esta mañana trae un mensaje para todos los jóvenes, para la quinceañera, para todos los jóvenes. Pregúntale a tu padre y ellos te declararán. Pregúntale a tus abuelos y ellos te dirán. No olvides la historia. Que este pasaje no se repita en las generaciones de ahora. Que este pasaje no se repita en nuestras generaciones. Que los hijos, los pequeños que acaban de pasar aquí al frente, que ellos mismos puedan conocer de la historia. Ya lo están haciendo. Cuando nosotros vemos a los pequeños pasar a cantar aquí, cuando ellos vienen a cantar, ellos están conociendo la historia, están escuchando la historia, quién es Dios y viven la fe de sus padres. Yo recuerdo cuando llegamos a la iglesia, de hecho, yo pregunto aquí, ¿cuántos nacieron en la iglesia? ¿Cuántos nacieron? Han crecido en la iglesia, aunque a veces esa pregunta, una visita aquí puede decir, uy, ¿en cuál banca nació? Esa pregunta yo la escucho desde pequeño cuando los pastores, los ancianos, los hermanos dicen, es que él es un nacido en la iglesia porque creció, es decir, sus padres ya eran adventistas y él llegó a la iglesia y creció en la iglesia. Aquella generación que nace en la iglesia o crece en el conocimiento de la verdad dentro de un vínculo familiar adventista o cristiano, esos muchachos, yo tuvimos que la oportunidad de saber en qué momento, un día de mi vida yo tuve que saber en qué momento yo fui llamado por Dios. Yo recuerdo cuando llegábamos a la escuela, a las clases de infantes, y la maestra cantaba ese cantito que decía, ¿quién vino a la iglesia hoy? Arturito. ¿Quién vino a la iglesia hoy? Samuelito. Y entonces mencionaba todos los nombres de los niños. Y luego la maestra había puesto como un templo, una caja grande dibujada de un templo. Y entonces la maestra te hacía pasar por esa puerta de la iglesia porque decía, ¿quién vino a la iglesia? Y mientras cantábamos, pasábamos por allí. Y entonces yo pensaba que íbamos a ver algo bonito y veíamos un espejo. Y nos veíamos a nosotros ahí. Y ahí pasábamos por y nos gustaba pasar. Y cada sábado ya nos preparábamos porque pasábamos por ese templecito pequeñito y ya podíamos pasar a la clase. Hermanos, es lindo recordar esos tiempos. Pero también es muy bonito escuchar a jóvenes, a hermanos, adultos que se han convertido, han escuchado el mensaje, han llegado a la iglesia y ellos traen una historia de cómo han conocido a Dios. Y las historias son sorprendentes. Y nosotros los que estamos en la iglesia debemos saber en qué momento. Hay muchachos hoy día que van creciendo en la adolescencia y ellos están viniendo a la iglesia viviendo la fe de sus padres, aceptando el mensaje, pero llega un momento de su vida que ellos tienen que tomar una decisión personal. Van a tomar una decisión personal, muchachos. En algún momento tomarás una decisión personal. Si continúas el camino que estás conociendo o algunos lo han abandonado. Pero eso solamente sucede cuando tú como joven, cuando tú como hermano, como hijo de Dios, lo buscas y tienes una vida, una experiencia personal con Dios. Esta generación, esta tercera generación, no conocía ni a Jehová ni la obra del Señor. Hay que orar
los ancianos, los padres, deben orar para que estas generaciones no olviden la historia, no olviden el camino y continúen directo a la tierra prometida. Voy a pedir a ver si podemos seguir la otra. Miren, ¿qué generaciones estamos viviendo ahora? Ustedes recuerdan, aquí encontré esta foto, la pongo ahí, de los 1930 al 1948, desde la generación de la posguerra, ¿verdad? Y las generaciones después de la Segunda Guerra Mundial, que se les llamó los baby boomers, ¿verdad? Generación X, los millennials, la generación Z. ¿Cuál generación eres tú? ¿De qué generación vienes? ¿Cuál es tu generación? De la 2011 hasta el día de hoy, ahí se menciona, si ustedes lo buscan en internet y buscan estadísticas, ahí se pone como el alfa. Pero ahora se le llama generación de cristal, la generación, no sé, hay otros nombres que no recuerdo ahora, pero trae diferentes nombres, las generaciones de ahora. Pero estas son las generaciones desde los 1930 hasta el día de hoy. Cada generación tiene su historia. Cada generación tiene su historia. Así como estas generaciones, y más atrás, nosotros podemos conocer la historia del pueblo de Dios a través de los años, cómo ha surgido. Y también nosotros como iglesia adventista conocemos los orígenes de nuestra iglesia. ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? ¿Y por qué por qué estamos ahora en este mundo? Como iglesia adventista tenemos una misión y es la única de proclamar el mensaje del advenimiento a todo el mundo en esta generación. ¿A cuál generación? A esta generación. A esta generación que está en peligro, que puede también correr el riesgo de olvidarse de la historia y no conocer al Dios de la obra. Tenemos una tarea que hacer. La iglesia de Ágape tiene una tarea que hacer. Nuestras iglesias tenemos una tarea que hacer, y es de proclamarle a los jóvenes, a nuestras generaciones que están ahora, de que no olviden la historia y que conozcan al Dios de la obra. Ahora, 3 pasos para un conocimiento verdadero. Coloqué aquí 3 palabras que comienzan con la letra P: precepto, principio y persona. ¿Saben que a la edad de ahora, a la edad del 5º grado, ¿qué año tienen los de 5º grado ahora? 10 años. Exacto, como a la edad de 12 años fui bautizado en la iglesia. Yo tenía 12 años cuando fui bautizado en la iglesia. Y saben que el anciano de la iglesia, el primero que me dijo: muchachos, si ya te vas a bautizar, te tienes que decir los 10 mandamientos de memoria. Así como lo dijo el hermano. ¿Dónde está el hermano? El hermano se lo sabe de memoria. A los 12 años, ¿ya te sabes los 10 mandamientos? Y yo le dije: sí, ya me lo sé. Y no era cierto. No era cierto, hermano. Sinceramente no me acordaba bien de los 10 mandamientos. Me dice: dime el 4º mandamiento. Gracias a Dios, porque ese sí me lo sé, ¿verdad? Mi papá ahí en una ventana se paraba todos los días. Bueno, no todos los días, pero entre semana, cuando le tocaba predicar, ya sabíamos que a él le tocaba predicar, porque en esa ventanita de la casa, ahí estaba él, ponía su Biblia grande y comenzaba a predicar. Nosotros ya sabíamos cuando mi papá iba a terminar de predicar en la iglesia, cuando él decía: ojalá, mis hermanos, ¿verdad? Esa palabrita nunca la olvidamos. Ya nos sentíamos contentos porque íbamos a ir a la casa. Pero hermanos, todos los muchachos hoy día se saben los mandamientos, ¿sí o no? Si usted se los pregunta, sí se lo saben. Los conquistadores tienen que saberse los 10 mandamientos. Pero hermanos, eso no es todo. Principios. ¿Cuáles son los principios? Ellos vienen a la iglesia porque viven la fe de los padres. Tú puedes estar viviendo solamente la fe de tus padres. Pero ojo con lo siguiente:
conoces la persona, conocer personalmente a quien los preceptos y principios revelan. Primera de Juan 1, 1 al 3. Lo que era desde el principio. Miren lo que dice el texto bíblico. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con Dios, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. 3 palabras. Es muy bueno que nosotros tengamos el precepto, conozcamos los mandamientos, tengamos los principios. Y en Juan 1, 1 al 3, dice que el apóstol Juan nos da un ejemplo de que él dice, lo que hemos oído, la historia. ¿Se recuerdan de Deuteronomios? La historia. No olvides de generación en generación. Pregúntale a tus padres, pregúntale a tus abuelos. Juan se recuerda lo que hemos oído y lo que hemos visto. Saben, hermanos, hay muchos miembros de iglesia, muchos cristianos sinceros que solo se han quedado con oír y con ver. Y no han ido y no han palpado con sus manos. Esta mañana el Señor te invita para que vengas a Él y lo toques, porque Él es real. Él es un Dios poderoso. Él es un Dios que vive y que reina por los siglos de los siglos. Atrévete a tocarlo. Atrévete a sentirlo. Atrévete a vivir una experiencia personal con Él, queridos jóvenes. Atrévanse a vivir una vida devocional y experimental con Jesús. Ver, oír y tocar. No sé si logran ver la historia. Bueno, Marcos 5, 25 al 34. Este es un ejemplo de una mujer. Ahí está el texto, lo pueden estar leyendo. Se los voy a contar de una manera para que lo puedan, para los que... Marcos 25. Dice que había una mujer que estaba enferma. Tenía un flujo de sangre, una hemorragia, durante 12 años sufriendo esta enfermedad. ¿Ustedes saben lo incómodo que es vivir 12 años enfermos? Padecer, amanecer y vivir un día más y seguir con la enfermedad. Hoy día hay gente enferma. Tenemos a nuestro alrededor personas enfermas que todos los días, cada día que amanece, ellos no se olvidan de que están enfermas. Y todos los días se levantan pidiéndole a Dios, ¿qué cosa? Un milagro. Yo no sé si tú en esta mañana has venido al Señor Jesús buscando un milagro, ya sea de una enfermedad, o estás en oración por algún ser querido que está enfermo, o has venido aquí porque tú mismo estás enfermo. Yo quiero decirte en el nombre del Señor Jesús que Dios tiene poder. Cree en el poder del Señor Jesús y serás salvo. Esta mujer nos da el ejemplo de lo que a veces algunos se quedan a mitad del camino. Queridos jóvenes, algunos jóvenes se quedan a mitad del camino, solamente se quedan escuchando, se quedan mirando y observando a lo lejos, pero no se atreven a venir y tocar al Maestro. En la Biblia encontramos muchas historias
de cómo algunos conocieron a Dios. Pero es necesario tocar al Maestro. Ver, oír y ver, y palpar nuestras manos, tocante al verbo de vida. Esta mujer había escuchado que el Maestro hacía milagros. Inclusive cuando llegó cerca de donde estaba la multitud con el Maestro, ella observó cómo algunos fueron sanados. Y yo creo que en su corazón dijo, yo también. Lo que yo quiero hacer es tocar al Maestro y voy a ser sanado. Aquí hay unos versículos. El oír al ver y palpar su manto. Hermanos, no sé si se había convertido en amuleto para algunas personas. Pero hoy día existe esa idea de un amuleto. Cuando estuve como colportor, en algunas casas llegábamos y nos tocábamos la puerta y nos abrían, entrábamos allá en México. Y lo primero que nosotros veíamos algunas casas tenían una Biblia abierta. Y ahí estaba la Biblia abierta. Y alguna vez un pastor le preguntó a una familia y le dice, oh, tienen una Biblia y está así, dice, ahí está la Biblia nos protege, la Biblia nos libra de problemas. Y, oh, qué bueno que ustedes la leen y la estudian. Y él dijo, no, nosotros simplemente la tenemos ahí porque es una protección que brinda nuestro hogar. Entonces se ha visto como que la Biblia, tan solo tener la Biblia en la casa, basta y sobra, como un amuleto, como algo. Cierto día en la Ciudad de México, íbamos caminando y en los puestos allí había un señor con unas piedritas, unas crucecitas y anunciaba los milagros. Y mire, llévese esta piedrecita que ha sido bendecida y este otro. Y entonces hablaba tan bonito que yo hasta quería agarrar una piedrecita y llevármela a la casa. Anduvimos también en caminando por otra esquina. Había un señor allí que tenía unos platos, metía una piedrecita, le daba vuelta y si tú adivinabas dónde estaba, entonces te llevabas el dinero que había. Y mucha gente se rodeaba, buscaba ahí la bendición del dinero. En las calles hay amuletos y se cree que teniendo todo eso somos blindados del mal y no hay nada. Yo no sé si en aquel tiempo, miren, Mateos 14, 35 al 38. 35, y cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia para toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos. Y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto. ¿Por qué la mujer quería tocar el borde del manto de Jesús? Porque esa noticia era ¿qué cosa? Esa noticia se había regado por todos lados, que tan solo tocar el manto de Jesús, la gente quedaba sana. Y en Marcos capítulo 6, 56, yo creo que viendo esto, la mujer confirmó. El versículo 56 y dice, y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de ¿qué? De su manto. Solamente déjenme tocar el manto. Jesús pasaba y solo le pedían una cosa, déjame tocar tu manto. Yo creo que la mujer había oído, había mirado y ella dijo, yo necesito ¿qué? Tocar el manto. No tenía otro objetivo. ¿Creen que quería platicar con Jesús? No. La mujer estaba convencida de que tocando el manto, ella iba a ser sanada.
Y el texto bíblico de Mateo menciona que cuando ella tocó el manto de Jesús, cuando iba caminando, Jesús iba caminando en la multitud y de pronto alguien toca, él se detiene y le dice, alguien me tocó. Los discípulos le dicen, pero si tanta gente que está alrededor, claro que te tocaron, te han tocado muchos. Pero le dice, no. Poder ha salido de mí. Y este toque no es cualquier toque. Jesús sabía que ese toque era un toque de fe. Aunque yo creo que Jesús sabía quién había sido. Pero para testimonio y el poder de Dios era necesario revelar quién había tocado el manto. Y la mujer se dio cuenta de que no podía huir sin antes decir que ella había sido la que había tocado al maestro. Ella tenía que haber mencionado que tuvo una experiencia personal con Jesús. Te había escuchado, te había mirado, pero hoy compruebo que tú eres poderoso, que tú eres un Dios poderoso. Tantos años he estado enfermo. He luchado y he gastado mi dinero con los médicos y nunca nadie me había sanado. Pero tú, con un solo acto, me has limpiado. Dios es poderoso. Queridos jóvenes, no te quedes solamente en escuchar la historia que tus padres te cuentan. No se queden solamente mirando a lo lejos. Vengan al altar del Señor y toquen al Maestro. Y tengan una experiencia personal con Jesús. Y yo estoy seguro en el nombre de Jesús que ustedes nunca se apartarán. Se cumplirá ese pasaje bíblico que muy conocido está. Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Quiero terminar con alguna cita más. Lo vamos a leer rápidamente. Camino a Cristo, capítulo 10. Dice, cuando los hombres, esto es para que no sepan que delante de Dios pasamos desapercibidos. Pero el camino a Cristo dice, cuando los hombres van a su trabajo o están orando, cuando se acuestan por las noches o se levantan por la mañana, cuando el rico se sacia en el palacio o cuando el pobre reúne a sus hijos alrededor de su escasa mesa, el Padre Celestial vigila tiernamente a todos. No se derraman lágrimas sin que Él lo note. No hay sonrisa que para Él pase inadvertida. No hay nada que pase inadvertido para Dios. Salmo 78, versículo 8. Se los voy a leer desde aquí, espero que lo alcancen a leer. Dice, para que lo sepa la generación venidera. ¿Quién es? Esta generación pequeñita. El Salmo 78, 8 dice, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, la otra generación que aún no vemos, pero que vendrá. Esa generación, los que se levantarán, lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de ¿quién? De Dios. Que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. 3 generaciones pasaron en el pueblo de Israel. Una conoció a Dios y a su obra. La segunda conoció la obra del Señor, pero no conoció a Dios. La tercera no conoció la obra ni al Señor de la obra. Iglesia de Dios, busquemos, imploremos a Dios para que estas generaciones no se olviden ni de Dios ni de su obra y que lo conozcan personalmente. Esta mañana, ¿cuántos quieren decirle al Señor Dios Todopoderoso, ayúdame como Padre a cumplir la misión que tienes conmigo, con los hijos que me has dado, para que yo mismo pueda contarles la historia? A los abuelos que están aquí, cuando tus nietos se acercan a preguntarte de la historia, tú estés dispuesto a contarles la historia. Y queridos jóvenes,
No te quedes mirando, no te quedes escuchando. Acércate al Señor y tócalo. Y ten una experiencia personal con Jesús.